El presidente de Estados Unidos tiene mucho poder. ¿Es posible que a su llegada a la Casa Blanca el gobierno lo obligue a adoptar una política de secretismo con respecto a los ovnis? Si la Fuerza Aérea estadounidense recuperó cuerpos de alienígenas, también me lo ocultaron. ¿Qué saben nuestros líderes sobre ovnis y extraterrestres? A menudo pienso en cómo desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si encaráramos una amenaza alienígena proveniente de otro planeta. ¿Qué información le ocultan a la población? Cada presidente ha aceptado el encubrimiento. La gente dice que ve ovnis, ¿debo creerle? Si el gobierno oculta secretos de extraterrestres o está negando su existencia, es probable que la verdad acerca de los ovnis se encuentre en los archivos de la Casa Blanca. ...20 de febrero de 1954... Palm Springs, California. El presidente Dwight Eisenhower estaba en la ciudad, pero su visita no fue programada. Nadie la esperaba. En la tarde del 20 de febrero de 1954, el presidente Eisenhower vacacionaba en Palm Springs. El mandatario regresaba de un viaje de cacería de codornices de 5 días y se dirigió a Palm Springs sin razón alguna. Nadie sabía que iría para allá. Pero, alrededor de las 10 de la noche, el presidente Eisenhower desapareció. El presidente desapareció por un periodo de 12 horas. De hecho, un reportero estaba por enviar una historia sobre la muerte del presidente por un ataque al corazón. Eisenhower apareció a 160 kilómetros de distancia en una ceremonia religiosa en Los Ángeles e indicó que se sometió a una cirugía dental de emergencia por un diente partido. Una serie de reportes indicaban que el presidente estaba en el aeródromo de Muroc, también conocido como base de la Fuerza Aérea Edwards, y a tan solo 2 horas y media de Palm Springs. Hay documentos que indican que el aeródromo de Muroc, conocido hoy como la base de la Fuerza Aérea Edwards, impidió el ingreso por 3 días a todo el tráfico aéreo y al personal no esencial de febrero 19 de 1954 y hasta febrero 21. Coincidencialmente, esos fueron precisamente los días en los que Eisenhower desapareció. ¿Pero qué estaba haciendo Eisenhower en Muroc? Surgieron rumores de inmediato, 1 o 2 semanas después, de que Eisenhower había tenido un encuentro con extraterrestres. Esta información se filtró en el programa de radio de un hombre llamado Frank Edwards. Millones de personas lo escuchaban y a él le encantaban los platillos voladores y los ovnis. Archivos de ovnis sugieren que hubo testigos de este encuentro. En nuestros archivos tenemos numerosos relatos de testigos que afirman que el presidente Eisenhower hizo un pacto secreto con esos extraterrestres. Se dice que llegaron al acuerdo, no se sabe si es cierto o no, de que ellos le proporcionarían al país cierto tipo de tecnologías a cambio de tener una presencia continua en una base. Después de este supuesto encuentro, Eisenhower promulgó una política de secreto total en cuanto a ovnis y extraterrestres. Poco más de 2 meses después del encuentro en Muroc, se adoptó una política secreta que establecía que cualquier información respecto a extraterrestres era un asunto de seguridad nacional y por lo tanto confidencial. Bajo ninguna circunstancia, el ciudadano común o la prensa pública podrán saber de la existencia de estos entes. La posición oficial del gobierno es que tales criaturas no existen.
¿Es posible que Eisenhower se encontrara con extraterrestres? Y de ser así, ¿qué medidas se tomaron para imponer esta política de secretismo? 1958, Oklahoma City. Un ciudadano preocupado le escribe al FBI acerca del acoso a los investigadores de ovnis por parte de unos hombres vestidos de negro. Para su sorpresa, su carta recibió una respuesta de alto nivel. La carta llegó a manos de J. Edgar Hoover, quien la respondió de inmediato. Cito: le estoy indicando a un agente especial de nuestra oficina en Oklahoma City que lo contacte a propósito del asunto que menciona. J. Edgar Hoover ya sospechaba que los militares no compartían la verdad sobre los ovnis con él. Cuando esta carta llegó a su escritorio, él se dispuso a investigar. Diciembre de 1958. J. Edgar Hoover ordena a sus agentes investigar los informes de los hombres de negro. Al mismo tiempo, Hoover tomaba cada periódico que hallaba en el que mencionaban a los hombres de negro. Llevó a cabo una investigación interna para asegurarse de que estos hombres no fueran agentes del gobierno. Creo que esto demuestra que A, el gobierno creía que estos hombres de negro de verdad existían, y B, el FBI consideraba a estos sujetos una amenaza potencial para los estadounidenses. La investigación de Hoover se estanca. Es posible que incluso el agente más poderoso de Estados Unidos, J. Edgar Hoover, no haya podido determinar quiénes eran los hombres de negro y quién los controlaba. O tal vez el presidente lo haya mantenido al margen de forma deliberada. Según informes de ovnis, Eisenhower no fue el primer presidente que confrontó el fenómeno ovni. Esa distinción le corresponde al presidente Harry S. Truman. Cuando examinas todos los archivos, ves claramente que el secretismo de los ovnis en el país comenzó con el presidente Truman. Harry Truman fue vicepresidente por solo 82 días antes de asumir el cargo de presidente tras la muerte de Franklin Roosevelt. Eran tiempos muy convulsos. Meses después debió tomar una decisión muy difícil: arrojar la bomba atómica en Japón. Era una época de agitación mundial, y de repente Truman tenía que lidiar con un incidente en territorio nacional. En el verano de 1947, un ovni se estrelló en la hacienda Foster, en las afueras de Roswell. La gente de todo el mundo lo conoce como el incidente Roswell. Roswell convirtió a Truman en el primer presidente que debió lidiar de forma pública con el fenómeno ovni. El 8 de julio los periódicos informaron que la Fuerza Aérea había hallado un platillo volador, pero el 9 de julio se retractaron y dijeron que no era más que un globo meteorológico, un globo de la Fuerza Aérea. Para la prensa, ese fue el final de la historia. Para los ufólogos, fue el comienzo de una conspiración gubernamental con los ovnis. El país se encontraba en medio de serios desafíos, así que Truman ocultó el incidente a la población. Los avistamientos continuaron a lo largo de toda la gestión de Truman. En julio de 1952 abordó el tema sin rodeos. Un par de meses antes de que Truman dejara el cargo, hubo una serie de avistamientos de ovnis en Washington, D.C., conocida como la oleada de ovnis de Washington. El Estado Mayor Conjunto habló con usted sobre los objetos voladores desconocidos o no identificados. Me refiero a los platillos voladores. Lo discutíamos en cada conferencia que teníamos con los militares, pero ellos nunca pudieron prepararme un informe concreto al respecto. Fue un incidente tan importante que estuvo en la portada del New York Times. De hecho, desplazó a la Convención Nacional Demócrata de la primera plana. Múltiples avistamientos de ovnis cerca de la Casa Blanca obligaron a Truman a tomar medidas. Se enviaron aviones de la Fuerza Aérea a interceptarlos, y se dice que Truman dio la orden de derribarlos. Este fue un suceso muy importante en la historia del fenómeno ovni.
Los archivos revelan que la gran cantidad de testigos de la oleada de Washington obligaron a Truman a crear un comité de análisis para revisar el tema ovni. Truman creó lo que se conoce como el Comité Robertson. Era un grupo de la CIA cuya tarea era investigar la situación de los ovnis para saber cómo manejar la situación. A la larga, el Comité Robertson recomendó una campaña de educación pública para reducir el interés en el tema. También sugirió que se monitoreara a los grupos de investigadores de ovnis. El Comité Robertson refleja que el gobierno había decidido gestionar la percepción civil sobre los ovnis. Lo que en realidad hizo el Comité Robertson fue proporcionar una justificación dentro del mundo no confidencial para incrementar el hermetismo. Al mismo tiempo, la presidencia de Harry Truman llegaba a su fin. Lo último importante que hizo su administración estuvo relacionada con los ovnis. Por temor a una devastadora crisis pública, las experiencias con ovnis de los presidentes Truman y Eisenhower los obligaron a instaurar políticas de secretismo. Muchos investigadores tuvieron la esperanza de descubrir un patrón que al fin revelara lo que los presidentes saben acerca de ovnis y extraterrestres. Truman y Eisenhower construyeron un muro de secretismo. Y no pasaría tiempo antes de que los presidentes posteriores tuvieran dificultades al desafiar ese sistema. John F. Kennedy podría ser el causante del secretismo de los ovnis. Sus experiencias tal vez influyeron para que los posteriores presidentes no revelaran los secretos de los ovnis. John F. Kennedy fue presidente en el auge de la Guerra Fría y se enfrentó a la Unión Soviética en la crisis de los misiles de Cuba y la carrera espacial. 5 de noviembre de 1961. El presidente Kennedy se enteró de que los sistemas de radar soviéticos no identifican objetos dentro de su espacio aéreo, incluyendo ovnis. ¿Podría esa falla desatar una guerra accidental? Al parecer, fue una conversación que sostuvo en 1961 con el director de la CIA, Alan Dulles. Dulles contactó al presidente Kennedy y le informó que la CIA había estado enviando señuelos al espacio aéreo soviético para probar la capacidad de sus radares. Los resultados hicieron que Dulles temiera que los soviéticos no diferenciaran entre los ovnis y otros aviones o misiles balísticos. Le preocupaba que los soviéticos pudieran confundir un ovni extraterrestre con un misil estadounidense e iniciaran un ataque nuclear. El presidente Kennedy decide hablar con nuestro rival de la Guerra Fría, la Unión Soviética. Él estaba determinado a establecer un diálogo. No se trataba de ser aliados de los soviéticos, pero teníamos que trabajar con ellos para poder entender ese fenómeno para que no iniciáramos una guerra por accidente. No estamos muy seguros de qué habló Kennedy con los soviéticos entre 1961 y 1963, pero ese último año ocurrió algo muy interesante. 11 de noviembre de 1963. Los soviéticos lanzan una nave espacial no tripulada, pero esta no alcanza la órbita. El día después del lanzamiento fallido, Kennedy emitió un memorando de acción de seguridad nacional en el que le pedía a la NASA que trabajara con el programa espacial soviético. Le envió un memorando a la CIA en el que ordenaba compartir documentos secretos e intercambiar información sobre ovnis con los soviéticos. Tal vez nunca sepamos la verdad sobre la fallida misión Cosmos. Pero sí sabemos que las órdenes de Kennedy nunca se cumplieron debido a la tragedia. El memorando que Kennedy emitió se dio a la CIA el 12 de noviembre de 1963. Solo 10 días después, Kennedy fue asesinado. Algunos afirman que una posible explicación para el asesinato de Kennedy podría estar relacionada con su deseo de compartir los secretos de los ovnis con los soviéticos. Kennedy fue una especie de renegado.
en muchos sentidos, para la élite de seguridad nacional en lo referente a varias políticas, incluyendo los ovnis. La muerte del presidente Kennedy puso fin a su plan de intercambiar los secretos de los ovnis con los soviéticos. Sin embargo, algunos expedientes revelan que los ovnis siguieron perturbando bases de misiles nucleares soviéticas y estadounidenses hasta la presidencia de Richard Nixon. Al igual que Kennedy, Nixon temía que estos incidentes ocasionaran un ataque accidental de misiles enemigos. 1971. Nixon y el presidente soviético Brezhnev firman un acuerdo para abordar el asunto. Se firmó un tratado el día 30 de septiembre de 1971, el cual en esencia se realizó para evitar el estallido de una guerra nuclear. Uno de los elementos de ese tratado era la creación de medidas para que cada bando supiera cuando uno de esos objetos desconocidos no era del rival. El acuerdo Nixon-Brezhnev tal vez evitó una confrontación nuclear accidental durante la Guerra Fría, pero algunos archivos sugieren que el conocimiento de Nixon acerca de los ovnis iba mucho más allá de las amenazas de la Guerra Fría. Richard Nixon estaba fascinado con los ovnis y recabó mucha información mientras fungió como vicepresidente de Eisenhower en la década del 50. En 1974, se rumoró que había compartido ese secreto con su amigo el artista Jackie Gleason, fanático de los ovnis. Miami, Florida, 1974. Richard Nixon estaba en su casa de Florida y programó una partida de golf con su amigo y comediante Jackie Gleason. Richard Nixon y Gleason jugaron golf y hablaron de ovnis. Esa noche, Richard Nixon fue a la casa de Jackie Gleason en el sur de Miami. Fueron en un auto y sin la compañía del servicio secreto. Y le dijo, quiero llevarte a un lugar para que veas algo. Según los informes, el presidente Nixon se dirigió al sur de Miami y condujo hasta la reserva aérea de Homestead. Nixon llevó a Jackie Gleason a un lugar seguro en la base donde guardaban los restos de un incidente. Ambos entraron a lo que Gleason llamó la cámara interior, donde afirma haber visto entre 6 y 8 congeladores. Cuando vio lo que había adentro, al principio pensó que eran niños. Tras observar de cerca, se dio cuenta de que eran alienígenas. Gleason quedó atónito. Se fue a casa y le contó a su esposa de ese momento lo que había visto. La mujer luego afirmaría que durante 3 semanas Gleason no pudo comer. No lograba comprender por qué no podían revelar la verdad a la población sobre los extraterrestres. Aunque no existe registro oficial de este suceso, de ser cierto, el incidente sugiere que Nixon estaba muy al tanto de los ovnis. Si bien parece que algunos presidentes tenían información privilegiada sobre ovnis y secretos extraterrestres, solo unos pocos han hablado. ¿Cuántos saben los presidentes sobre ovnis y extraterrestres? Según informes, hay un patrón de secretismo que le permite a algunos presidentes tener acceso extraordinario a la información acerca de ovnis, pero deben mantenerla oculta a la población. Al menos 2 presidentes recientes tuvieron sus propios encuentros con ovnis antes de asumir el cargo. El presidente Jimmy Carter admitió su avistamiento en público. Jimmy Carter fue el primer candidato a la presidencia del país que admitió haber visto un ovni. Leary, Georgia, octubre de 1969. En su campaña para gobernador, Jimmy Carter se preparaba para dar un discurso. En 1969, cuando era candidato a gobernador de Georgia, Jimmy Carter dio un discurso en el Club de Leones en Larry, Georgia.
Estaban parados afuera, la multitud se aglomeraba y de repente alguien señaló un ovni en el cielo. Nunca he tratado de identificar lo que vi. Era una luz muy singular en el cielo de Occidente. Ni antes ni después ocurrió igual. La vimos unas 20 personas ese día. En 1973, al entonces gobernador Jimmy Carter, la oficina de ovnis le pidió que completara un informe de avistamiento. Lo hizo y se convirtió en el único presidente que tiene un registro oficial de avistamiento de ovnis. Carter ha contado esa historia muchas veces, nunca ha titubeado en su relato. Esa experiencia hizo que los testigos de ovnis en todo el mundo se identificaran con él. Al ver su franqueza sobre el tema, muchas personas aprovecharon la coyuntura y preguntaron, oye, bien, si te conviertes en presidente, ¿publicarás los registros oficiales de las investigaciones sobre los ovnis? Lo que respondió el candidato Jimmy Carter fue, sí, claro que me abocaré a hacer eso. Revelaría la información que tenemos disponible sobre esos avistamientos para la población y para los científicos. ¿Divulgó el presidente Carter información acerca de ovnis? Se convirtió en presidente electo en noviembre de 1976. Sabemos de muy buena fuente sobre una reunión de Jimmy Carter, ya presidente, con el director de la CIA, George Herbert Walker Bush. Cuando el presidente Carter fue electo, recibió mucha información muy relevante por parte del exdirector de la CIA, George Bush. En esa reunión, Jimmy Carter pidió los archivos de ovnis y George Bush le dijo, no puedo dárselos, son confidenciales, la curiosidad del presidente no puede vulnerar eso. La administración de Jimmy Carter recibió miles de cartas de ciudadanos estadounidenses que estaban muy emocionados ante la posibilidad de que este fuera, digamos, el presidente revelador. Algunos se preguntaban si el presidente Carter podía cumplir su promesa de campaña. Cuando Carter asumió el cargo, en verdad quiso revelar información sobre los ovnis. A través de 3 oficiales de alto rango en su administración contactó a 3 agencias diferentes, el FBI, la CIA y la NASA. Encontró muchos obstáculos. El FBI afirmaba que en realidad no tenían nada y la NASA recibió una carta de la CIA en la que se le indicaba que no debían cooperar. A lo largo del verano de 1977 existió un diálogo constante entre la administración Carter y la NASA. Lo que encontramos fue que la NASA decía, es imposible, no queremos hacer esto. Ahora sabemos que detrás de la NASA estaba la CIA diciéndoles, no pueden hacer eso. Jimmy Carter parecía frustrado en sus intentos por llegar al fondo de toda la historia de los ovnis. Pero, a pesar de eso, su gestión aún es considerada una época dorada en la investigación de los ovnis. Se han publicado miles de documentos de ovnis bajo la Ley de Libertad de Información durante años. Más de la mitad de estos documentos fueron publicados durante los 4 años de la presidencia de Carter. Muchos creen que la experiencia de Jimmy Carter con los ovnis lo motivó a revelar tanta información como pudo. Pero él no fue el único presidente que vivió en carne propia un encuentro con ovnis antes de asumir el cargo. De acuerdo a informes, la presidencia de Estados Unidos tiene una historia particular con los ovnis, la cual se remonta a la gestión del presidente Harry Truman. A lo largo del tiempo se trató de mantener el fenómeno extraterrestre en secreto. Y así fue, hasta finales de la década de 1960, cuando Jimmy Carter, futuro presidente, admitió haber tenido su propia experiencia con un ovni. Pero él no fue el único presidente que lo hizo. Ronald Reagan también tuvo un encuentro con un ovni. Verano de 1974. El gobernador Ronald Reagan viajaba a casa después de un evento de campaña. En el verano de 1974, él era gobernador de California y viajaba en un pequeño avión Cessna durante una gira de campaña.
Lo acompañaba el piloto y creo que 2 personas más. Vieron en el exterior un objeto blanco que zigzagueaba. Iba hacia ellos. Nada que conozcamos zigzaguea, y menos en la década del 70. El piloto Bill Painter contó su propia versión del suceso. Parecía estar a cientos de metros de distancia. Era una luz bastante fija hasta que comenzó a acelerar. Luego parecía alargarse y la luz desapareció. Se elevó en un ángulo de 45 grados a una velocidad muy alta. Todos en el avión estábamos sorprendidos. El ovni pasó de una velocidad normal a una fantástica en un instante. Una semana después del encuentro, Reagan estaba en otro vuelo y a su lado viajaba un periodista llamado Miller de The Wall Street Journal. Estaban conversando y Reagan aún no superaba lo del avistamiento. Por supuesto, estaba entusiasmado y emocionado, así que comenzó a contarle a Miller su experiencia. Lo divertido es lo que Miller relató después. Él dijo, ¿saben algo? Reagan me estaba contando la historia. Lo miré y dije, gobernador, ¿me está diciendo que usted cree en ovnis? Según Miller, en ese momento, Reagan se dio cuenta de lo que había dicho y de que no debía ahondar más porque era una pesadilla política. Entonces, de repente, se retractó y dijo, bueno, en realidad no sé qué vimos, pero fue interesante. Informes sugieren que esta experiencia pudo haber tenido un gran impacto en la presidencia de Ronald Reagan. Creo que estos antecedentes ayudan a entender lo que en realidad podría considerarse su interés primordial. En marzo de 1983, el presidente Reagan anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, un complejo sistema de defensa antimisiles controlado por computador compuesto por láseres y cohetes que podían destruir misiles enemigos en el espacio exterior. Si bien su iniciativa fue recibida con mucho escepticismo y se consideró poco realista, el presidente Reagan volvería a expresar su interés en la defensa galáctica durante un discurso en Naciones Unidas de 1987. A menudo pienso en cómo desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si encaráramos una amenaza alienígena proveniente de otro planeta. Ahora les pregunto, ¿no hay ya una fuerza alienígena entre nosotros? ¿Era esa una extraordinaria confesión del presidente Reagan acerca de la existencia de ovnis y extraterrestres? De ser así, ¿alentaría esto su deseo de crear un programa de armas espaciales? Quien representa un papel singular es Reagan en lo referente a nuestra historia de ovnis, porque él fue testigo de un encuentro ovni. Se preguntaba cómo implementar un sistema de defensa nacional que de forma encubierta nos protegiera de una amenaza. Luego habló con otros líderes mundiales para indagar un poco. Si es cierto que la experiencia del presidente Reagan con ovnis lo motivó a tomar precauciones, ¿qué podría esperarse de un presidente que quizá tenía las respuestas al misterio de los ovnis, pero nunca dijo una palabra? Que Dios me ayude. Para los investigadores hay indicios de que cuando Ronald Reagan hizo su juramento presidencial estaba muy influenciado por su experiencia con un ovni. Pero muchos creen que su vicepresidente es el verdadero guardián del secreto de los ovnis en Estados Unidos, George Herbert Walker Bush. Bush fue director de la CIA durante el último año de la presidencia de Gerald Ford. Si analizamos a la familia Bush, de Prescott Bush en adelante, sus conexiones con la CIA son intensas y profundas, por lo que debemos preguntarnos si Reagan obtuvo algo de información sobre ovnis a través del vicepresidente George Bush. Yo creo que es posible. Si bien podría tratarse de uno de los hombres más informados del mundo, también es uno de los más reservados cuando se trata de información acerca del fenómeno ovni. Me parece interesante que durante la presidencia de George H.W. Bush, solo se publicó un documento sobre ovnis. Basados en toda nuestra investigación, George H.W. Bush es el guardián de la información sobre esos objetos. Los investigadores de ovnis siempre han creído que George Bush es uno de los jugadores clave en el tema de los ovnis. Se rumora que es parte de lo que se conoce como el MJ-12, el grupo de control para el fenómeno ovni, para su encubrimiento. Muchos creen con firmeza que George Bush era miembro de ese grupo. Como exdirector de la CIA y posible miembro del MJ-12, el presidente Bush sin duda protegería los secretos sobre los ovnis.
Pero en una ocasión atípica, cometió el error de divulgar una pista sobre la información que podía poseer. 7 de marzo de 1988, Rogers, Arkansas. George Bush estaba en una gira de campaña como candidato a la presidencia. Cuando George Bush era candidato y estaba dando un discurso en Arkansas, Charles Hoffer, con una grabadora, le hizo la pregunta que le formulaba a cada candidato presidencial. Si es elegido, ¿revelará el secreto de los ovnis? George Bush padre respondió, sí, lo haré. Y prosiguió, envíame lo que tienes. Charles Hoffer le dijo, vamos, usted fue director de la CIA, sabe lo que ocurre. Y en ese momento George Bush padre dijo, sí, es cierto, sé bastante. Al igual que Bush, ningún otro presidente hasta la fecha ha revelado algo sobre los ovnis. Pero a diferencia del presidente Bush, hay presidentes a quienes al parecer nunca se les dio acceso total. Al parecer, durante la presidencia de Bill Clinton, su búsqueda de la verdad acerca de los ovnis en Estados Unidos encontró muchos obstáculos. Cuando Clinton se convirtió en presidente, nombró a su amigo Webster Hubbell segundo a cargo en el Departamento de Justicia. Webb Hubbell escribió en su libro que Bill Clinton quería que él investigara un par de cosas. ¿Quién mató a JFK? Y la veracidad de los ovnis. Alguien me contó que Bill y Hillary, o amigos muy cercanos, tuvieron un avistamiento ovni, por lo que ambos estaban interesados en el fenómeno alienígena. En un esfuerzo por obtener información acerca de los ovnis, Clinton aprovechó el aniversario del incidente de Roswell para reabrir el caso. Bill Clinton autorizó una nueva investigación sobre el incidente de Roswell en 1993. La Fuerza Aérea realizó un informe en 1994 que indicaba que había sido un globo y que no hubo ningún encubrimiento, lo que dejaba a Clinton estancado. Clinton volvió a contactar a la Fuerza Aérea para preguntarles por los cuerpos que al parecer se hallaron en la escena. La Fuerza Aérea emitió un reporte final, al cual llamaron Roswell, caso cerrado. En él decían que los cuerpos hallados solo eran muñecos de prueba de colisiones. Si la Fuerza Aérea estadounidense recuperó cuerpos alienígenas, también me lo ocultaron. Quiero saberlo. A pesar de los esfuerzos de Clinton, su investigación de Roswell no logró revelar información acerca de los ovnis. Muchos se preguntan si hay secretos que ni siquiera el presidente conoce. Aquí lo vemos de nuevo. El presidente de Estados Unidos tiene poder y prestigio, pero ¿cuánto poder tiene con respecto a este tema? Yo diría que no tanto como supone el ciudadano estadounidense y por supuesto como a él le gustaría. Intenté averiguar si había documentos gubernamentales secretos que revelaran algo. Si existían, también me los ocultaron. Tal vez haya una revista sentado en algún lugar que oculta estos oscuros secretos, incluso los presidentes electos. Si es así, me eludieron con éxito. Si bien parece que algunos presidentes tienen acceso ilimitado a la información de los ovnis, otros como Bill Clinton no son tomados en cuenta. Los archivos indican que durante más de 7 décadas, cada presidente de Estados Unidos ha lidiado con el fenómeno ovni. Sin embargo, parece que aún hay archivos confidenciales relacionados con este tema que siguen siendo inaccesibles para la población. Cuando Obama asumió por primera vez en 2009, resurgió la esperanza entre muchos de que la información sobre los ovnis fuera revelada. Después de que Barack Obama fue electo presidente en noviembre del 2008, el jefe de su equipo de transición para la Casa Blanca fue John Podesta. Eso era alentador para muchos investigadores de ovnis porque Podesta había sido el jefe de gabinete de Bill Clinton en más de una ocasión. Este hombre había hecho pública su opinión sobre la legitimidad del asunto de los ovnis, el cual ameritaba ser discutido abiertamente.
John Podesta habló sobre el tema de la divulgación en el National Press Club en 2002. Él dijo: creo que es hora de dar respuesta a preguntas que han sido ignoradas en relación con el asunto de las investigaciones del gobierno sobre ovnis. Deberíamos hacerlo porque sin duda el pueblo puede con la verdad. De hecho, se especuló mucho sobre la posibilidad de que Barack Obama fuera el presidente revelador. El hombre que pondría fin a años, décadas y generaciones de secretos sobre los ovnis, el hombre que al fin contaría la verdad. Lo cierto es que Barack Obama ha sido tan evasivo con el fenómeno ovni como cualquier presidente que hayamos tenido en los últimos 50 años. El presidente Obama creó el sitio web de peticiones We the People, al cual podía ingresar cualquier persona para formular una pregunta y recibir una respuesta de la Casa Blanca. Cuando al fin respondieron la pregunta sobre el tema alienígena, su respuesta fue que no había evidencia de que el planeta haya sido visitado por extraterrestres, ni de que exista vida inteligente en otro lugar del universo. ¿Cómo pueden hacer tal declaración cuando hay tantos documentos, tantos testigos y tanta evidencia que lo confirman? La respuesta de la Casa Blanca a la petición generó serias dudas sobre la posible divulgación de la información. Pero después de que el presidente Donald Trump asumió en 2017, comenzaron a surgir especulaciones una vez más, sobre todo cuando habló de posibles planes para una fuerza espacial. El espacio es un campo de guerra, como la tierra, el aire y el mar. Podríamos tener una fuerza espacial. Crearemos la fuerza espacial. Ya tenemos la aérea, ahora la espacial. En junio de 2019, después de una reunión con el Comité Selecto del Senado sobre inteligencia referente a encuentros navales con objetos voladores no identificados, la posición del presidente Trump sobre encuentros extraterrestres quedó muy clara. Pueden pensar lo que quieran. Ellos dicen que han visto, que han leído, han oído. Acabo de tener una breve reunión al respecto. La gente dice que ve ovnis. ¿Debo creerle? Por supuesto que no. ¿Es genuina la incredulidad del presidente Trump o es parte de una conspiración para encubrir y distanciar a la Casa Blanca del fenómeno ovni? Eso trae a la palestra de nuevo la pregunta sobre ¿qué saben los presidentes en realidad? ¿Qué información reciben una vez llegan al cargo que los obliga a seguir la política de secretismo acerca del fenómeno ovni? Yo escuché en persona el relato de un individuo con cierta jerarquía dentro de la CIA. Esta persona me aseguró que en junio de 1977, Jimmy Carter recibió un informe oficial sobre los ovnis. Al final de esa conversación, al presidente Jimmy Carter se le vio en su despacho bastante perturbado, con los codos sobre el escritorio y la cabeza entre las manos. Estaba sollozando. Lo que sea que le hayan dicho a Jimmy Carter, eso lo alteró mucho. ¿Es posible que lo que se les revela a los presidentes sobre los ovnis los lleve a concluir que divulgarlo todo es una mala idea y un riesgo que no pueden correr? Mi impresión, basada en 20 años de investigación de archivos presidenciales, es que los mandatarios lo saben todo. Cada presidente ha aceptado el encubrimiento, lo cual me indica que cuando los eligen, está bien que como candidatos digan que divulgarán el asunto, pero una vez que llegan a la presidencia, les dan la información y comienzan a explicarles los motivos del encubrimiento y todo tiene sentido. Me pregunto si cuando una persona es electa presidente tiene la idea de que podrá hacer todas las cosas que soñó cuando era niño, de que podrá convertir este país en un lugar mejor. Ahora, cuando se encuentran en esa posición, lo que creo que ocurre en realidad es que poco a poco van notando que no podrán hacer todas las cosas que pensaban que harían. La información sobre ovnis solo se divulgará cuando los líderes políticos sean obligados a hacerlo, cuando no tengan más alternativa que admitirlo. Una investigación de archivos de ovnis revela un patrón en la relación de los presidentes de Estados Unidos y los ovnis. Cada presidente desde Harry Truman ha tenido que lidiar con el fenómeno.
Solo puedo imaginar cuán profundo es esto y cuán grandes son los secretos que protegen. Algunos presidentes han admitido sus experiencias personales con ovnis, pero todos parecen adoptar la política del secretismo. El problema con la divulgación de esa información es que es demasiado complicada. Abrir una caja de Pandora con la que los políticos no podrán lidiar. Pensemos en lo que podría salir mal. El mercado bursátil se derrumbaría, habría pánico, se tendría que enfrentar las abducciones alienígenas y habría que enfrentar esas preguntas que nadie quiere responder. A menos que un futuro presidente esté dispuesto a correr tales riesgos, es posible que los secretos de los ovnis permanezcan ocultos para siempre en los archivos de la Casa Blanca.